Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es: Dios no está enojado contigo. Mucha gente piensa que Dios está enojado con el hombre, que Dios está enojado con la humanidad y le atribuyen a Dios las cosas que están sucediendo. Le están diciendo que Dios es el causante de estos desastres naturales, que Dios es el causante de enfermedades, de sufrimiento, cuando esto no es así. Si usted lee las escrituras del Antiguo Testamento, va a encontrar efectivamente a un Dios que castiga con lepra, con muerte, a un Dios que es severo, implacable, duro. Y cuando uno lee el Nuevo Testamento, nos muestra el amor de Dios, a un Dios misericordioso. Y uno se pregunta, entre la lectura del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿Dios ha cambiado? Porque hay un Dios del Antiguo Pacto y hay un Dios del Nuevo Pacto. Son dos personalidades distintas, como un Dios castiga y el otro Dios muestra amor. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no muda, eso está diciendo el texto. Dios no cambia. Usted ve a los animales, empiezan a mudar, sus plumas empiezan a caer de las aves y nuevamente empieza a salir nuevas plumas. Eso no sucede con Dios. Dios no cambia, es el mismo de ayer, hoy y siempre. Lo que sí debemos entender que Dios se relaciona con el hombre a través de pactos. Hay pactos existentes en la Escritura. Hay un pacto edénico, adámico, el pacto de Noé, el pacto de Abraham, el pacto de Moisés, el pacto davídico y el nuevo pacto de Jesucristo. Entonces, en la Biblia hay pactos existentes, hay pactos condicionales y pactos incondicionales. Entonces, lo que sí debemos nosotros delimitar, cuáles son los pactos existentes en las Escrituras, para que tengamos una interpretación correcta de ella. En todo pacto hay derramamiento de sangre. Dios se relaciona con los hombres sobre la base de pactos. Y en todo pacto hay derramamiento de sangre. En todo pacto que Dios establece con los hombres es por medio de la sangre. La sangre es el que inicia el pacto. Entonces, cuando nosotros leemos estos libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, estos libros no forman parte del nuevo pacto, porque Jesucristo todavía no había llegado a la cruz. Cuando Jesucristo llega a la cruz, ahí recién se inicia el nuevo pacto de Jesucristo, porque Jesucristo ahí derrama su sangre preciosa. Jesús ahí en la cruz, Él derrama su sangre. Con esa sangre Él inicia un nuevo pacto. Por eso es que en la Santa Cena Jesús dijo, tomando el cáliz, la copa, dijo: esto es mi sangre que por vosotros es derramada. Y con eso hace la celebración del nuevo pacto. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son libros que están en el Antiguo Testamento. Y unos se preguntarán, entonces, ¿por qué dice Nuevo Testamento? En realidad, lo que sí debemos delimitar es
hemos dicho los pactos existentes que hay en la Biblia. Y el pacto lo inicia la sangre. Eso tenemos que entender también, hermanos, que todo pacto lo inicia la sangre. Y Jesús en la cruz, Él derrama su sangre preciosa y con eso se da el inicio del nuevo pacto. Cuando Jesús vino, Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento. Y efectivamente Jesús le dio cumplimiento a todo el rigor o exigencia que había en la ley. Desde el momento que Él, ahí en el Jordán, le habla Jesús a Juan y le dice, nos conviene que cumplamos toda justicia. La justicia que estaba en la ley, la justicia que demandaba hacer lo correcto, eso es la justicia que había en la ley. Y de eso estaba hablando Jesús en ese momento. Y Jesús fue cumpliendo toda la exigencia de la ley, y ya cuando Él llega a la cruz, le dice a Juan, ahí tu madre, no sé, encargándole a su madre Jesús, a este discípulo Juan, para que él se encargue y vea por su madre, porque en la ley decía que debíamos honrar padre y madre. Y mire que Jesús, hasta estando en la cruz, él ve por su madre. O sea, no es que ya me voy a morir y ahora quién resolverá este asunto, no, sino que le encarga a Juan para que vea a su madre. Entonces Jesús, cumpliendo hasta el último momento toda la exigencia que había en la ley. Él cumplió la ley. Y Jesús mismo le dijo a los fariseos de ese tiempo, ninguno de vosotros cumple la ley. El hombre más íntegro que hubo en el antiguo pacto fue David, porque Dios dijo que este hombre era conforme a su corazón. Pero David tampoco cumplió la exigencia de la ley. Él cometió adulterio y homicidio. Ningún hombre del antiguo pacto cumplió toda la exigencia de la ley. Y vino Jesús y Él sí cumplió con toda la exigencia de la ley, hasta el último momento. Por eso es que Él puede declarar estas palabras, consumado es, todo está cumplido. Hay diferencias entre la ley y la gracia. La ley condena al pecador, pero la gracia justifica al pecador y lo hace justo. Por eso es que ya Pablo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. O sea, en la gracia se da la justificación. La ley mata. Había un hombre en el Antiguo Testamento que empezó a recoger leña para hacer una fogata. Y este hombre fue lapidado. Este hombre fue apedreado por recoger leña en el día de reposo. O sea, la ley mata. La mujer adúltera es traída ante Jesús y los mismos fariseos le dijeron, la ley dice que el que es sorprendido en adulterio debe morir lapidado. La ley mata, pero la gracia da vida. Jesús, cuando Él vino, dijo, el ladrón viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Jesús vino para traernos vida. Eso es la gracia. La gracia trajo vida a los hombres. La ley expone las deficiencias de los hombres, las imperfecciones, sus fallos, sus debilidades. Pero la gracia te da la capacidad de reinar sobre ello en Cristo. Puedes reinar sobre esas debilidades, imperfecciones. La ley nos hace conscientes del pecado, pero la gracia nos hace conscientes de la justicia. Amén, tú vives con una mentalidad de justicia. En la ley no ocurría eso. La ley te demandaba hacer, pero la gracia está enfocado en lo que Cristo Jesús hizo. Son diferentes. Algunos, cuando van a la Biblia, están tratando de cumplir la ley. Y lo que hacen es menospreciar lo que Cristo Jesús hizo en la cruz en favor de nosotros, la iglesia, en favor de la humanidad. Juan 1:17 dice, la ley
por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Claro, en la versión Reina Valera dice vinieron, eso está en plural, pero en el original dice la gracia y la verdad vino, está hablando en singular, vino por Jesucristo. Jesús es la misma gracia, Jesús es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la gracia y la verdad, no están separados. Entonces nosotros deberíamos delimitar los pactos existentes que hay en las Escrituras para que la interpretación sea correcta. Y de acuerdo a eso, pues vamos a ver, algunos por eso están pensando que Dios está enojado con los hombres debido a su pecado. Y Dios ya no está enojado con los hombres, porque fue Cristo el que cargó sobre su propio cuerpo con el pecado de todo el mundo. Primera de Pedro 2:24 dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo llevó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados, el pecado tuyo y mío y de todo el mundo. Él cargó sobre sí el pecado de todos los hombres. Isaías dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo lo recibió nuestro Señor Jesucristo, para que tú y yo tengamos paz. No dice que el castigo lo recibió los hombres, sino dice el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo fue sobre Jesús. Él cargó con todo el juicio y él en su cuerpo recibió el castigo que tú y yo deberíamos haber recibido. Jesús pagó el precio de nuestros pecados, ahí cargando en su cuerpo nuestros pecados. Él recibió el castigo que tú y yo deberíamos haber recibido, porque el pecado debería ser castigado. Todo pecado debería recibir castigo, pero Jesús cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él recibió el castigo. Tú y yo no podíamos pagar el precio por nuestros pecados. Fue Jesús el que cargó con nuestros pecados en su cuerpo. Él nos sustituyó ahí en la cruz y sobre él vino el juicio de Dios. Por eso es que Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese acto, en ese momento, él estaba recibiendo el castigo de Dios. Ya no hay castigo por los pecados de los hombres, porque Cristo recibió el castigo por los pecados de los hombres. Ningún hombre se irá al infierno en razón de sus pecados. Se irán al infierno en razón de haber rechazado a Cristo. Eso sí dice la Escritura, aquel que niega al Hijo, la ira de Dios vendrá sobre él. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, ahí menciona que la ira de Dios está sobre aquel que rechaza a Cristo. Hermanos, en el Antiguo Testamento, ahí incluimos los libros de los Evangelios, Jesús y sus discípulos pasaban por Samaria, ingresaron a Samaria. Los samaritanos los rechazaron a Jesús, y los rechazaron porque él anunció que iba a Jerusalén a adorar a Dios, y no quisieron saber de Jesús ese momento. Y los discípulos, al ver este rechazo de los samaritanos a Cristo, ellos le dijeron a Jesús, Señor, envía fuego del cielo y consuma a esta gente. Eso nos hace recordar también a Elías,
cuando el rey Ocosías mandó a traerlo a Elías y vinieron 50 soldados. Estos 50 soldados, cuando lo iban a detener a Elías, él dijo: Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma a estos soldados. Y ese momento descendió fuego del cielo y los consumió. Y así fue una segunda vez, y una tercera vez ya uno de los soldados suplicó misericordia. Pero esta acción que fue mostrada en Elías cuando descendió fuego del cielo y consumió a la gente, lo mismo estaban pidiendo los discípulos para que descienda fuego del cielo y consuma a los samaritanos. Esa era la manera de cómo la gente pensaba, la gente tenía esta forma de pensamiento en razón de la ley. La ley emitía siempre juicio, condenación, y Jesús le dijo a los discípulos: yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. O sea, su misión no era condenar, sino salvar a la humanidad. Aquellos que están pensando que Dios está enojado por los pecados de los hombres están equivocados, porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. En un principio, cuando Adán y Eva pecaron, los hijos de ellos, que eran Caín y Abel, Caín mató a su hermano Abel, y cuando mató a su hermano Abel, Dios pudo ahí desaparecerlo a Caín, pudo matarlo a Caín, porque él merecía la muerte, porque la paga del pecado, dice la Escritura, es la muerte. El precio del pecado es la muerte. Pero Dios le muestra su gracia a este hombre, a Caín. Lo que hace es poner una marca, una señal en él para protegerlo, para que ningún hombre lo mate. Vemos cómo la gracia de Dios estaba siendo mostrada sobre la vida de Caín, aun a pesar de que este hombre había cometido asesinato. No es que Dios estaba de acuerdo con ese pecado, sino que su gracia era mayor. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra ejerciendo su ministerio, fue traído ante él una mujer que había cometido adulterio. Y los fariseos estaban tratando de que Jesús incurriera en una falta. Y le traen a esta mujer que había cometido adulterio. Y le dijeron: la ley dice que cualquiera que fuera sorprendido en pleno acto de adulterio debe ser lapidada. Y Jesús les dice a estos hombres: el que esté libre de pecados sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y en ese momento cada uno de estos hombres que estaban acusándola a esta mujer fue saliendo de ese lugar, hasta que Jesús le dice a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno de ellos te condenó? Y ella respondió: ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Estos fariseos estaban tratando de que Jesús incurriera en una falta, para que esto sea ocasión de apedrearlo también a él. Porque si él negaba la ley, también se hacía cómplice de esta falta que había cometido esta mujer. Entonces ellos estaban buscando ocasión para también acusarlo y condenarlo a Jesús. Pero Jesús, él estaba predicando la misericordia de Dios. Él estaba hablando del amor de Dios. Entonces vemos la ley y la gracia. Y cómo es que Jesús aplica la gracia frente a este caso de esta mujer que había cometido adulterio. Y le dijo: ni yo te condeno. Es que la gracia no condena. La gracia justifica. Y esta mujer le dijo a Jesús: Señor. En ese momento que ella le dice a Jesús Señor, reconoce el carácter divino que tenía Jesús. Porque en ese tiempo la palabra Señor, en esta palabra que las personas pronunciaban, estaban reconociendo no solamente la supremacía, el dominio
de una persona, sino también que esta persona tenía un carácter divino. Y esta mujer expresó esta palabra Señor. En el acto esta mujer fue justificada, esta mujer fue lavada, limpiada, justificada, santificada. Ella salió de la presencia ahí de Jesús siendo ya justificada. Entonces vemos cómo hay diferencias entre la ley y la gracia. Y no es que Jesús sea cómplice del pecado de esta mujer. Jesús no bajó el estándar de la justicia, el valor o la medida de la justicia, sino que él iba a cargar el pecado de ella en su cuerpo sobre el madero. Jesús lo sabía. Entonces Jesús sabía que este pecado que había cometido esta mujer, él lo iba a cargar en su cuerpo. Él iba a pagar el precio de ese pecado con su muerte, derramando su sangre preciosa ahí en la cruz. Jesús, Él pagó el precio de nuestros pecados ahí en la cruz. Él cargó con el pecado tuyo y mío y derramó su sangre preciosa en la cruz. Él fue herido y molido por nuestros pecados ahí en la cruz. Y fue el sacrificio de Él que nos puso en una relación correcta con Dios. Por eso es que ya viene el anuncio ya de la iglesia en la persona de Pablo, quien dice Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. Ya Dios ya no estaba tomando en cuenta los pecados de los hombres. Dios no está tomando en cuenta los pecados de los hombres. Dios no está viendo tu pecado, escucha. Ahora, usted puede decir, entonces qué bueno, si no está viendo mi pecado, entonces voy a pecar. No, si tú realmente has hecho a Jesús el Señor de tu vida, Dios te ha justificado y Dios ha levantado un nuevo hombre en ti. Este hombre tiene una nueva naturaleza. Esta naturaleza no está inclinada a hacer lo malo. Esta nueva naturaleza no está coludida con el pecado. Esta nueva naturaleza busca agradar a Dios. Está inclinada a hacer lo bueno. Es eso lo que ocurre cuando tú reconoces a Jesús como tu único Señor y Salvador. Él es el Señor de tu vida. Hay muchos que todavía siguen en pecado, siendo cristianos, todavía siguen en pecado porque todavía no tienen una conciencia de justicia. Y como no tienen una conciencia de justicia, eso no los hace realmente vivir en una vida piadosa, no los hace vivir en una vida de triunfo, de victoria en la vida cristiana. Entonces necesitan formarse una conciencia de justicia estas personas. Dios no está enojado ya con los hombres por su pecado. Esto no significa que estas personas tengan licencia para pecar. Todo aquel que es nacido de Dios, aquel que tiene esperanza en Él, se purifica a sí mismo, dice. Realmente el que tiene esperanza en Cristo, tiene confianza en Él, cree en Él, no está corriendo hacia el pecado. Dice, se purifica a sí mismo. O sea, empieza a andar en una vida de fe, creyendo en las promesas de Dios, creyendo en lo que Cristo Jesús hizo, creyendo en su nueva identidad como cristiano. Es eso lo que ocurre cuando realmente una persona tiene una experiencia con Cristo. Dios no está enojado con el pecado de los hombres. Dios hizo que Jesús cargara con los pecados de los hombres. Jesús pagó el precio de nuestros pecados ahí en la cruz. Por eso es que Dios no está enojado por el pecado de los hombres. Ningún hombre se irá al infierno en razón de sus pecados, porque Cristo pagó el precio de nuestros pecados ahí en la cruz. El hombre se irá al infierno en razón de haber rechazado a Cristo. Eso es lo único sentencioso ahí, pero no por su pecado. Damos gracias nuevamente a Dios por este tiempo, por su palabra. Si por primera vez
estás escuchando este mensaje y deseas que Jesús entre a tu vida, te voy a guiar ahí en una oración. Ahí donde te encuentres, repite conmigo. Señor Jesús, te agradezco por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa para unirme a ti. Gracias por haber perdonado mis pecados. Gracias porque ahora he sido reconciliado con Dios por medio de ti, Jesús. Gracias porque ahora me has hecho hijo tuyo. Yo te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Te hago el Señor de mi vida. Tú toma el control de mi vida, Jesús. Dirige mis pasos. Gracias por amarme. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias porque ahora soy tu hijo, tu hija. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que guíe tu vida. Pídele al amado Espíritu Santo que te lleve a una iglesia cristiana, donde puedas aprender la palabra de Dios. Él lo va a hacer. Voy a orar también por salud en estos momentos. Si tienes un problema de salud, ahí donde te encuentres, solamente recibe lo que Jesús ha ganado por ti ahí en la cruz. Dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Y por cuya herida fuisteis sanados. Dice, no vas a ser sanado, sino dice, fuisteis sanados. Solamente tú di, recibo ahora mi sanidad. Recibo la sanidad para mi cuerpo. Solamente declara eso. Voy a orar. Señor, te pido, papá, ahora aquellos que tienen problemas de salud en su cuerpo, Señor, problemas cardiovasculares, problemas de migrañas, de la vesícula, las páncreas, la visión, la audición, los pulmones, aquellos que tienen gastritis. Señor, declaramos sanidad ahora en el nombre precioso de Jesús. Ahí declara donde estás, recibo ahora mi sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos sanidad. Por la llaga de Cristo declaramos sanidad, Señor. Hacemos mención a esa sangre que fue derramada, Señor, por nosotros. Y en esa sangre recibimos sanidad estos momentos. Te agradecemos, Señor, por tu amor. Te agradecemos por tu gracia. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Nos despedimos, hermanos. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones. Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.